Bueno, pues vamos a ver cómo sería la definición en la plataforma visual de todo esto que estamos comentando. Bien, el primer paso va a ser añadir las variables initVar, finishVar y totalVars. Será el primer paso que tendremos que dar. Recuerden, initVar y finishVar van a ser parámetros que establecerán nuestro intervalo horario y totalVars nos va a servir para almacenar cuántas barras tenemos por día, si son 200, 500 o lo que sea. Bien, ese sería el primer paso. Siguiente paso será irnos a la carpeta de funciones y añadir estas dos propiedades nuevas que ha añadido Visual Chart 6, que sería TodayCurrentVar y isLastDayVar en el listado de funciones. Es decir, que nos tiene que quedar en la carpeta de herramientas algo tal como estamos viendo en pantalla. En la carpeta variables estas tres variables y en función nos tiene que aparecer isLastDayVar y TodayCurrentVar. Eso es como nos tiene que quedar. Bien, ese sería nuestro primer paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues añadir una condición para actualizar el valor de totalVars, el cual se actualizará cuando isLastDayVar sea cierto. Esto lo tenemos que hacer al principio del todo de nuestro código. Es decir, independientemente de cómo sea nuestra estrategia, nos hacemos un hueco al principio del todo y arriba añadimos esta pregunta. Vemos si la función isLastDayVar es cierto, es decir, ¿estoy en la última barra del día? Sí. Pues entonces vamos a coger y donde en la variable totalVars, que es como, por decirlo de alguna manera, un cuaderno en el que estamos anotando un número, pues el número que vamos a anotar es el valor actual de la función TodayCurrentVar, que si estamos en la última barra del día, pues incluirá un 200, un 300 o la cantidad que corresponda. Y esa información la almacenaremos, por tanto, en totalVars. Bien, una vez que finalizamos esta pregunta, como ven, cerramos la condición y continuamos con el resto de la estrategia. Importante, tanto si se cumple como si no se cumple, tenemos que enlazar esto con el siguiente paso de nuestra estrategia. Bien, hecho esto, lo siguiente será, y antes de acceder a las reglas de entrada y salida de nuestro sistema, añadiremos la siguiente condición, esta que estamos viendo en pantalla. Comprobar, punto número 1, si totalVars está ya calculado, es decir, si ha pasado ya el primer día de histórico. Y punto número 2, si estamos dentro de ese intervalo que hemos comentado, es decir, si TodayCurrentVar es mayor que initVar y a su vez es menor estricto que la diferencia entre totalVars y finishVar. Si sucede, es decir, si se cumple esa condición, continuamos con el resto de nuestra estrategia y si no se cumple, pues simplemente cerramos las posiciones abiertas. Y nada más, esto sería todo. Como ven, en realidad es más complicado el concepto en sí que lo que tendríamos que tocar dentro de nuestro código. Espero que el concepto más o menos haya quedado aclarado y hecho eso, pues vamos a ver ahora un ejemplo en el que traslademos todo lo que estamos comentando en esta parte teórica. Bien, antes de pasar a la parte práctica, vamos a ver este anexo que les había comentado al inicio de nuestro seminario. Y es comentar la propiedad exitPositions at end of day. Esto es una propiedad que también se ha añadido en Visual Chart 6 y es un método que nos permite gestionar el cierre al final de sesión de forma directa, es decir, sin tener que tocar nada del código, lo cual es bastante interesante. Como les digo, es una opción que solo tendríamos dentro de Visual Chart 6. El método es muy sencillo, simplemente se activa poniendo la propiedad exitPositions and end of day a verdadero. Es lo único que tendríamos que hacer. Bueno, pues al hacer esto, la gestión de cierre por fin de día se realiza de forma transparente y sin tener que especificar nada más en nuestro código. Es decir, que simplemente hacemos esto que estoy diciendo, de poner la propiedad verdadero, y ya podemos seguir con el resto de nuestra estrategia, que de esa manera se cerrará y bueno, nos cerrará las posiciones cuando finalice la sesión. Sin embargo, esta propiedad, y por eso la estoy poniendo como un anexo y no la estoy utilizando directamente, tiene una serie de limitaciones. A la hora de operar con la estrategia, solo está disponible en algunos brokers, como puede ser Esfera.
Por tanto, si trabajamos con otros brokers que no sea Esfera, añadir esta propiedad en nuestra estrategia no nos va a ayudar a que se cierre la operación. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Si simplemente la queremos utilizar para realizar pruebas de backtesting, no hay problema, la podemos añadir y nos va a funcionar perfectamente. Ahora que si queremos operar con nuestra estrategia, pues en realidad tenemos que asegurarnos que vamos a trabajar con Esfera, y si no, pues habría que hacer todo lo que hemos planteado antes de este anexo. Bueno, ¿cómo sería el uso de esta propiedad? Pues simplemente, como estoy comentando, añadir a la propiedad la lista de funciones, y una vez que hemos hecho eso, al principio del todo, la ponemos a cierto y ya está, ya continuamos con el resto de nuestra estrategia. Vale, aquí he añadido también un comentario que no me acordaba, que era añadir la propiedad isLessDayBar para no operar si estamos en la última barra de la sesión. Es decir, que lo que vamos a hacer es poner exitPositions at end of day a cierto. Seguidamente añadimos una condición en la que solo permitimos que la estrategia se calcule o haga cosas si no estamos en la última barra de la sesión. ¿Por qué? Porque nos puede cerrar un negocio, pero imagínense que justo en ese momento nuestra estrategia dice que tiene que entrar. En ese momento lanzaría una orden y al final tendríamos una orden overnight pendiente de ejecutarse. Sería un problema. Así que lo que hacemos es asegurarnos de que no vamos a operar en esa última barra de la sesión y ya está. Con lo cual, estos dos elementos sería lo único que tendríamos que añadir a nuestra estrategia si optáramos por esta opción. Bueno, es una opción interesante si trabajamos con Esfera. En el resto de casos vamos a seguir con la idea que hemos planteado, que es un poco más compleja, tal y como estamos viendo. Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a añadir un intervalo horario a nuestra estrategia, el cual consistirá en lo siguiente: incluir los parámetros initBar y finishBar, tal y como hemos visto en la parte teórica, y cerrar posiciones cuando esté fuera de sesión. Eso es lo único que vamos a hacer. Bueno, pues vámonos a Visual Chart y vamos a plantear toda esta idea. La idea será hacer que una estrategia como la que estamos viendo en pantalla no haga esto. Bueno, pues lo primero que haríamos sería irnos al menú Estrategia, pinchamos en Estrategia y bueno, pues buscamos la estrategia a la que vamos a añadir este intervalo horario. En mi caso, pues va a ser esta estrategia de aquí, y lo que vamos a hacer es clonarla. Bien, pues la clonamos, le ponemos un 3 para diferenciarla de la versión original y le damos a aceptar. Como saben, al hacer eso se genera una versión de esa estrategia integral, lo cual nos permite, pues sin modificar la estrategia original, poder trasladar todo lo que hagamos, bueno, y hacer cambios y bueno, todo lo que eso nos pueda ocurrir sin que afecte a lo que ya tenemos hecho. Bueno, lo centramos, hacemos esto para que se vea por completo. Bueno, esto es una estrategia muy sencilla, simplemente entra largo cuando se cumplen unas condiciones pues de una serie de barras, ¿vale?, alcistas, y si aparece una serie de barras bajistas, lo que hace es ponerse a corto. Y cierra operación si bueno, aparecen una serie de barras consecutivas en sentido opuesto. Bueno, pues vamos a añadir todos los elementos que hemos comentado en la parte teórica. ¿Por dónde empezamos? Pues añadiendo a la lista de herramientas los elementos que hemos comentado. Lo primero sería añadir initBar y finishBar. Vámonos a la carpeta de variables, le damos a añadir, ponemos initBar, valor inicial vamos a ponerlo a 1 y lo marcamos como parámetro porque, y aquí está lo interesante, queremos optimizar y ver qué intervalo es el que nos interesa más. Bueno, pues valor mínimo será 1 y máximo, pues no sé, se me ocurre poner por ejemplo 10, ¿vale? Que podamos entrar hasta la barra número 10 inicial. Le damos a aceptar. Hacemos lo mismo con finishBar. FinishBar, también valor inicial 1, es decir, distancia 1 respecto a la última barra. Y atención, es muy interesante poner que el valor mínimo sea 1
y no que cierre la última barra de la sesión, porque así nos estaremos corriendo el riesgo de que no se cierre, es decir, que lancemos la orden cuando llegue a esa última barra. Pues no, eso no lo tenemos que hacer, siempre tenemos que actuar al menos en la penúltima barra del día. ¿De acuerdo? Esto es importante. Recuerden que Visual Chart solo actúa a cierre de barra. Si esperáramos a la última barra de la sesión, puede ser que ya no haya más ticks y nuestra operación quede pendiente. Eso es importante. Bien, valor máximo también vamos a poner 10. Bien, ya tenemos nuestras dos variables. Vamos a añadir total bars. Total bars. No lo marcamos como parámetro porque solo se va a utilizar internamente. Y le damos a aceptar. Y lo siguiente, además fíjense que voy a dejar total bars en minúscula para distinguirlo de lo que serían parámetros. Es decir, los parámetros los vamos a dejar en mayúscula y todo lo que utilicemos de manera interna lo vamos a dejar en minúscula. Y así se verá más fuertemente la diferencia. Nos vamos a la lista de funciones y añadimos isLastDayVar, ya lo tenemos aquí, y todayCurrentVar. Vale, un momento, se me ha ido. Añadir todayCurrentVar, que está aquí. Bien, pues ya tenemos nuestras dos variables añadidas. Bueno, y ya lo único que tenemos que hacer es hacerle un hueco a esta nueva condición. Vamos a mover todo el código. Esto se hace arrastrando, sin soltar el botón del ratón. Conseguimos seleccionarlo todo. Y bueno, pues simplemente lo movemos hacia abajo y ya nos hacemos un hueco aquí arriba.